Señoras y señores, niñas y niños, bienvenidos a Cancha Regia. Estamos aquí para platicar de todo lo que pasó en materia deportiva, muchísimas cosas interesantes. Y me acompaña, como siempre, mi compadre Baltasar Martínez. Gracias, compadre, gracias, un gustazo. Daniel Salas también. Mucho gusto. Fin de semana muy atractivo, mucho deporte. El sábado de plano nos desconectamos porque la cartelera estuvo asesina, mucho que ver. Tristes, muy tristes. Tres tristes tigres estamos aquí, tragando camote. Pero bueno, la verdad es que queríamos que Guiñac se nos fuera. Para mí lo triste fue que Guiñac se despidió sin levantar pues ese trofeo. Fue su último partido seguramente y nos hubiera encantado eso, ¿no? Pero también creo que 4 o 5 finales seguidas donde Tigres ya nos estamos convirtiendo en el nuevo Cruz Azul. Así que vamos a quitarnos esa espina, ojalá pronto, porque ya es un motivo de salvación muy importante el que tenemos. Jugó bien, ¿eh? Yo vi el segundo tiempo a Tigres encima, jugando bonito, pero pues este deporte se trata de meterla, no es un deporte de apreciación. Si fuese así, pues estaríamos en nado sincronizado o en otra cosa, ¿verdad? Sí. Se perdió en Toluca, mi querido Alta. Pues mira, yo aquí en el último programa de Cancha Regia comenté que el futuro de Pizarro dependía en gran parte de este partido, y aunque salió en derrota, yo creo que se salvó. Se salvó porque, como bien dices, jugaron bien. Hubo un Toluca echado para atrás el segundo tiempo. Tigres, esa de 3 dedos de Correa, ese rebotito recién entrado Guiñac al partido, que pudo haber sido un gol glorioso que le diera el campeonato. Y al final hasta en penales otra vez, pero a diferencia de la última final que perdimos en Toluca, pues llegamos muy apenitas a penales porque nos traía contra las cuerdas Toluca después de ir arriba 2-0 global. Y en esta fue todo lo contrario. Entonces, la derrota, sí, jugando mucho mejor, salvando, siento yo, la continuidad de Pizarro. Y mi consolación respecto a la salación que dices tú, es que bueno, ahora sí ya nos toca ganar, no como que de repente dices, oye, estamos gane y gane, pronto nos va a tocar perder, como aquellas épocas del Tuca y demás, de tantas finales que llegábamos. Pues ahora es al revés, siento yo que ahora ya nos toca ganar, ¿no? 3 pilares importantísimos del Toluca no jugaron, 2 están en selección, lo que es Gallardo y Alexis Vega, y la lesión de Marcel Ruiz. Estamos hablando que Tigres venía con el Ferrari descansado, entero, no había de dónde cojear, y del otro lado con todo y parches, y aún así pues perdimos esta final. Jugando bien y todo, pero hay que poner ese asterisco también, que Toluca tenía 3 bajas muy importantes. Tigres se tiene que reforzar. Guiñac sabemos que se va y el Búfalo Aguirre simplemente no ha dado el ancho. El Gacelo simplemente no ha jugado tan bien. Se ocupa un centro delantero y no nada más uno. Yo hasta me arriesgaría a decir 2 o hasta 3, como antes lo teníamos. Volteabas y tenías a un Guiñac, tenías a un Valencia, tenías a un Edu Vargas, jugadores de nivel, seleccionados. Hoy en día volteas a la banca y ya no contamos con esa tremenda banca que teníamos anteriormente. Pues habrá que ver ahora la nueva directiva, pues qué contrataciones hace, la mera verdad. Me regreso un poquito al partido, sigo dolido, sigo dolido. ¿Por qué? Porque siempre he dicho, los penales son un volado, ¿no? Sí, y creo que he visto yo a Nahuel parar, o todos hemos visto parar penales más difíciles que los que se le fueron al portero hoy, ¿no? Bueno, a veces no lo puedo decir que es el villano, pero no, para uno definitivo, sí, también, o sea, estuvimos a punto de irnos en los primeros 5 fuera y paró el que nos llevó a la muerte súbita, pero bueno, luego llegó nuestro compadre Purata a hacer su chamba. Pues traen saldo a favor, aparte, lo que es Guiñac y Nahuel, o sea, traen saldo pero extra de más. Pero por ejemplo, ahorita ¿a quién se traen? O sea, ¿a quién se pueden traer ahorita que pues tendrás que ver, a lo mejor esperar ahorita el Mundial, así a ver que puedas cazar, que puedas revisar y ahí mismo, órale, pues y aparte aquí está cerquita, ¿no? Sí, empiezas a negociar aquí. Sí, ¿no? Entonces yo creo que esas contrataciones van a venir después del Mundial. Espero que sea algo bueno y que no tenga una curva de adaptación complicada para que pues obviamente Tigres dé la pelea, ¿no? Los jugadores de peso se nos están yendo ya.
Y todos los jugadores nuevos que hemos traído, la verdad es que no han dado ese famoso do de pecho para cargar al equipo. A mí me preocupa, y lo vimos con Rayados, cuando tú no tenías un jugador que levante la voz en un vestidor, que en la cancha en un momento de crisis. En Tigres sabíamos que tenías a Guiñac, tenías a Nahuel, tenías a Guido Pizarro, tenías a un Aquino, jugadores de peso. A eso me refiero. Cuando esta gente ya no tengamos a ninguno de ellos, ¿quién va a levantar el equipo? No creo que sea Lainez, no creo que sea Marcelito, no creo que sea Ociel. Realmente Bruneta lo vemos de repente llorando. O sea, no tenemos a un jugador. Gorriarán se nos ha lesionado mucho también. Tigres lo que ocupa es darle nueva vida, como bien lo mencionaron, después del Mundial, o inclusive ni siquiera algún jugador que juegue Mundial. Acuérdense que Guiñac no estaba ni siquiera seleccionado y lo trajimos ahí. Buscar algo así. Es muy difícil que llegue otro Guiñac. Pero buscar un jugador de medio pelo, por decir medio pelo, porque juegan en ligas Premier, ¿no? O sea, ligas importantes del fútbol europeo. Pero te traes a un segundo, tercer lugar de goleo de por allá, que te alcanza obviamente ver los dineros y levantar nuevamente al equipo. Sí, sin duda. Hablas de los últimos años, sí se ha mencionado mucho el tema de la banca de Tigres, que no es la misma que solíamos saber en esas épocas que mencionabas de Valencia, de Turbomán, de Celarayán, de todos ellos que decías, me veías a la banca y armabas otro equipo de media tabla para arriba de la liga. Sin embargo, cuando se dejó de ver esa banca, seguíamos llegando a finales. E incluso hasta ganar una con Siboldi y seguíamos estando ahí. Entonces decíamos, bueno, quizás andábamos muy sobrados en la profundidad del roster de Tigres, pero coincido contigo hoy en día que Tigres pelea siempre al full todos los torneos que tenga, muy diferente a como nos tenía acostumbrado al Tuca, que escogía uno. Pues ahora sí necesitamos al menos 2 casi titulares de cada posición. Y el delantero sin duda, yo siento que trajeron a Aguirre por una situación de, bueno, se va Ibáñez y todavía tenemos parcialmente a Guiñac y vamos a meter a alguien que más o menos saque la chamba de promedio para arriba, ¿no? Sin embargo, sí ha quedado mucho a deber. Me causa así extrañeza cómo está seleccionado a la selección de Uruguay. Había unos memes ahí, si te causan gracia los seleccionados delanteros de la selección mexicana, voltea a ver los delanteros de Uruguay, a los 3 que se llevaron, pero sin duda. Pero también quiero yo aclarar que sí veo una tendencia favorable en la generación nueva de Tigres. Llámese un Lainez, un Gorri que está por ahí también, el defensa Joaquín que también ha dado partidos muy buenos. Entonces siento yo que Ociel Herrera, Marcelo Flores de repente da destellos de que sí puede tener buen nivel y tengo confianza como aficionado a Tigres que Nahuel por su posición sí puede aguantar un par de temporadas más para ser ese líder que el equipo necesita hasta que un Gorriarán o alguien más que se sume tome ese rol importante que mencionas, ¿no? Me faltaba decir eso y lo acabas de redondear perfectamente. Yo creo que por la posición, evidentemente, es más longevo su permanencia, que nos dé 2 o 4 temporadas, 2 añitos más. Y todo lo demás, irlo sembrando, irlo trabajando para que el equipo se vaya consolidando. Importantísimo un 9. O sea, si tú tienes un buen portero y una buena referencia en el ataque, ya con eso estás cumpliendo con el ABC del fútbol. Obviamente, correcto. A mí me gustó mucho el desempeño de Joaquín en la temporada. El tema de lesiones quizá lo ha mermado y Tigres lo ha resentido por a quién meter, ¿verdad? También hace falta apuntalar la defensa central. Y mientras todo eso sucede en el fútbol estufa, la competencia, los de enfrente, inteligentemente se traen a Matías Almeida, un viejo conocido, sabe jugar la Liga MX. Yo creo que se viene buenos tiempos para la pandilla del Monterrey con Matías Almeida. Va a haber orden en el vestidor, cosa que faltaba. Volteabas a ver, ir a crack de un lado, crack, y simplemente no podían jugar. Traían un ambiente terrible. Y con el argentino, con el Pelado Almeida, pues vienen buenas cosas para los Rayados, ¿no, Daniel? Sí, creo, no sé si leí por ahí o era un meme que se iban a traer a Andrada otra vez de portero. No sé.
Y Pues la es de verdad, Rayados. Sí, pero creo que el único que era seguro era el regreso de él para acá. Tengo entendido que va a tener una suspensión como quiera de algunos juegos por lo que hizo ahí de golpear a otro jugador. Pero creo que ahorita, pues con el director técnico que va a traer Rayados, que me perdonen los Tigres, perdónenme, pero creo que puede tener mejor temporada Rayados que Tigres ahorita. Debería. Ahorita, bueno, de hecho desde antes creo que también debería traer muy buena, pero creo que con este director técnico, pues le va a regresar esa alegría a los Rayados, ¿no? Hay una página que se llama Transfer Market, donde ahí viene el valor de las plantillas y demás. Rayados era del top 3, valía más que Tigres. Sí. Y simplemente jugaba otra cosa. Les faltaba esa cabeza. Y ahorita sí hay referencias yo de las buenas y malas rachas. No hay mal que dure 100 años, dice un dicho por ahí. Entonces siento que Rayados ya pagó su cuota de rachas ahí medianonas tirándole a malas, comparado con la plantilla que tienen. Entonces yo realmente, si fuera un aficionado de Rayados, estuviera, me atrevo a decir, ilusionado de lo que viene, y les tiene que ir muy bien, ¿no? Gran temporada del Toluca, campeón de la CONCACAF, fue bicampeón de Liga. ¿Qué le pueden decir al turco Mohamed? Creo que lleva 1000 finales jugadas y todas las ha ganado. De verdad es un extraordinario entrenador. Yo siempre lo dije, él debió haber tomado la selección desde el principio del proceso, simplemente no se dio, pero la verdad es un entrenador que lo que toca lo convierte en oro. Sí, la verdad, sin duda. Justo lo platicaba después de la final con los amigos y la carnita asada y todo, de que el turco puede no caerle bien a todos por sus formas de ser tan apasionado, pero los números ahí están. Y es sin duda de los mejores técnicos que hemos tenido en la liga y quizás en la historia, ¿no? Porque si nos remontamos desde aquellos Cholos recién ascendidos, quedando campeones, y luego temporadas donde ya le dicen no va la extensión de contrato, y llega y queda campeón, y como quiera se va, y luego va y cae otro equipo y los lleva a la final y queda campeón, y o sea, sabe cómo jugar la liga. Con Cholos, con América, con Monterrey, con Toluca, con CACAF, Liga, lo que le des, lo gana Daniel. Sí, lo sabe manejar, lo sabe hacer, y creo que también pues una cabeza que también ayuda mucho a los jugadores, ¿no? Pues bueno, ojalá nos vaya muy bien en el Mundial, son los mejores deseos. Dicen que por ahí que Rafa Márquez sería el sucesor, pero ojo, atención, porque tenemos una joya en el fútbol mexicano que no la debemos desaprovechar. Pausa comercial y regresamos, que también hubo campeón de la Champions League. Final de la Champions League, y de igual manera se fue a la largue, penales y bicampeonato para los parisinos, Daniel Salas. No, tuvimos sábado de penales. Sábado de gloria. Sábado de gloria de penales. Pues la verdad es que, fue un juego ahí que pues el favorito terminó levantando la copa, ¿no? Yo que sí que hubiera querido que el Arsenal lo hiciera. Y creo que el PSG llega a ser el segundo en levantar esa copa, ¿no? Nada más Real Madrid lo había levantado así, de esa manera, ¿no? Creo que PSG se vuelve ahora sí que parte de la historia de esta liga, de este campeonato, y pues me hubiera gustado otro resultado, la mera verdad. Pero por ahí veía que le echaban mucho de que pues al jugador que se fue prefirió irse a Real Madrid y que no pudo levantar la copa, ¿no? Havertz abre el marcador a temprana hora. En el segundo tiempo lo empata Dembélé. Después vino un bachecito en el partido. Obviamente una final. Llevan un trajín de una temporada bastante larga, jugando con selección, jugando copas europeas, y se fueron hasta los penales, Baltasar Martínez. Lo dije, la gente pensaba que lo dije en broma en redes, pero les dije, el verdadero juego de Champions va a ser Tigres-Toluca, ¿no? Y los dos se fueron a la larga, los dos a penales, pero siento que estuvo más dinámico el juego de Tigres-Toluca, porque si bien dices, cae un gol minuto 6, si no me equivoco, del Arsenal, y se apaga el juego. Se apaga, y hasta el segundo tiempo como que reacciona, un cierre así con mucha adrenalina,
y luego en tiempo extra cansados los jugadores. O sea, ya no corrían igual, parecían momentos que lo que querían irse a penales, que yo siempre he dicho que el equipo que no es favorito es el que desea irse a penales, porque ahí ahora sí se vuelve algo de la suerte, de 50-50, y el favorito o el que está jugando mejor dice, no, tengo que terminarlo ahorita para capitalizar que estoy jugando mejor y no irme a la suerte, ¿no? Entonces, pero aún con todo eso, tanto en el de Tigres Toluca y tanto como el de París y Arsenal, pues gana quien estaba como favorito en penales, en las últimas instancias. Y eso te lleva a hacer una reflexión de todos esos años de tantísima inversión del París, desde que lo tomaron los árabes, veía superestrellas y a veces ni a semifinales de Champions llegaban a cuartos, a duras penas, y sigue teniendo una plantilla muy buena, pero no a los niveles con los que arrancaron esas grandes inversiones. Pareciera que entre el Real Madrid y el París estaban peleando a las superestrellas, ¿no? Entonces eso habla también de la importancia de tener una buena plantilla, pero sobre todo el trabajo en equipo, el juego en equipo, el orden, la estructura, los proyectos a mediano o largo plazo, cómo dan más frutos en muchas ocasiones que al tener 1, 2, 3 top players mundial que al final o no sienten la camiseta, o no se disciplinan, o no engranan con el equipo, o andan de paseo, como dicen por ahí, y el París bicampeón de la Champions. Lo acabamos de mencionar hace ratito, cuando tú tienes una gran plantilla, pero no hay un cerebro que esté atrás coordinando todo eso, un buen líder, una voz que te convenza, una voz que te dé ese envión anímico para que tú salgas y des todo por el equipo, y eso lo ha hecho excelentemente bien Luis Enrique. Luis Enrique ya había sido multicampeón con el Barcelona, también ganó Champions League. Él llega y detectó que la manzana podrida en ese momento era la superestrella Mbappé. Simplemente mueve a Mbappé y empezó a poner figuras de no ese estirpe, digamos que un renglón o 2 renglones más abajo, pero que los hacía jugar. Convencieron al jugador, se convencieron del discurso de Luis Enrique y ven nada más lo que están haciendo, con mucho menos costales de billete, pero con un potencial futbolístico impresionante. Luis Enrique, bicampeón de la Champions, Daniel Salas. Sí, me regreso también al Arsenal. Me hubiera gustado este joven, ¿no? Ahorita se me olvidó el nombre, el jugador del Arsenal que lo recibieron en su escuela porque había quedado campeón en la liga. Hubiera estado muy bien que también, imagínate, creo que de prepa, creo que está muy, muy, muy joven, llegó y le hicieron un pasillo ahora que quedó campeón. Imagínate haber ganado la Champions League y llegar así, pero bueno, son cosas que está bien, te quedas en el camino, que pues le tienen que seguir, tienen que lucharle, pero pues ojalá y le venga una revancha al Arsenal, ¿no? Sí, ¿qué es lo doloroso como aficionado? Que el tema de si el París hubiera perdido, la raza dice, no hay falla, va a llegar el año que viene. ¿Por qué? Porque la plantilla que trae, por lo que le meten, ahí va a estar. Pero luego te vas al otro lado de la moneda y ves un gran equipo con una gran historia como el Arsenal, pero ¿cuándo fue la última vez que había llegado a la final? Cuando la pelearon con el Barcelona, la del Barcelona de Rafa Márquez y Ronaldinho. Hace como 20 años, una cosa así, aprox. Entonces, imagínate, como aficionado llegas cada 2 décadas y te quedas a la orillita de ganar y no la sacas, sí, como quiera, es algo que te queda así bien clavado porque dices, no, hombre, ahora para volver a llegar. Entonces, yo creo que como aficionados que somos aquí también del fútbol en general, de las historias, de las narrativas que puedan generar los equipos, eso es lo doloroso cuando no saca un equipo, no logra ese primer campeonato y ves en la historia que son esporádicos los momentos en los que llega. Pero ahorita que mencionabas de sacar a Mbappé, que aunque se me hace muy buen jugador, es muy incómodo jugar con alguien que cada 2-3 meses está en medios diciendo que ya está prehablado con el Real Madrid, que quizás ya se va a ir en el verano, que quizás ya se va a ir en el invierno. ¿Cómo se han de sentir el resto de los jugadores del equipo, no? Entonces, desde ahí
ya ese es un ambiente muy tóxico en el vestidor. Y me acuerdo de aquella película, pero del béisbol, que es la de Moneyball o algo así se llama, de Brad Pitt. donde dices tú, a ver, no te vayas por una superestrella, sino ese presupuesto distribúyelo estadísticamente en las distintas posiciones y siempre tendrás mayores probabilidades de ganar. Pero así salió, París bicampeón y muy interesante lo que tienen ahí. El fútbol inglés iba a ser el triplete por primera ocasión porque ya hay una copa nueva que se llama la Conference League. Ahí la ganó el Crystal Palace. La Europa League la gana el Aston Villa. De ganarla el Arsenal hubiera sido la Champions League y se llevan el triplete, que son las 3 copas estelares de Europa. Y luego vendría el Mundial, imagínense, con las 3 copas. Inglaterra de por sí es un equipo favorito para ganar la justa. Venía, yo por eso quería, o sea, ese tema es el que me inclinaba hacia el Arsenal, pero bueno, no se dio así. Campeón Paris Saint-Germain, ya se termina ya de manera oficial el calendario futbolístico y a partir de ahorita todas las figuras agarraron su avión, ya se concentraron con sus selecciones y a cuidar lesiones, a curarse los calambres y demás, porque hay que llegar aceitados, que ya arranca el Mundial ya el jueves 11. Jueves 11. Jueves 11 ya arrancamos y no paramos en un mes. Me quedo con una escena que a lo mejor nadie vio. En el momento que falla el penal Gabriel Magalhães, que es brasileño, el brasileño del Arsenal, pues todos se van a festejar y él se queda llorando en un drama solo. Y llega Marquinhos, su compañero de selección, a consolarlo, a abrazarlo y demás. Fue un momento muy bonito y son los momentos que nosotros nos tenemos que llevar y los jóvenes aprender de eso, ¿verdad? Porque en la victoria es donde más se ve la personalidad del jugador. Campeón, bicampeón el Paris Saint-Germain. Corte y regresamos con la NBA, que se pone hirviendo y ya aquí ya está calentando motores el experto en la materia, Baltasar Martínez. Pausa comercial. Regresamos y por favor pónganme musiquita de basquetbolera, de ese rap ochentero o la de Space Jam también por ahí. Algo basquetbolero, música que suene, que reviente, porque ay, qué bonito, qué bonito. Esta semana, o son 2 semanas porque son varios días de descanso, vamos a tener el mejor equipo del este, sin duda alguna, de principio a final, aunque no fueron rankeados 1, yo a Pistones nunca les creí. Los Knicks de Nueva York, la parafernalia, los actores, cantantes, las luces, lo que significa jugar ahí pegadito a Times Square, el Madison Square Garden, contra la Espuela de San Antonio, que es la sobriedad, la tranquilidad. Es un pueblito, San Antonio. Haz de cuenta como si fuera Pachuca contra un equipo de la capital. Esa es una final la que tendremos. No, perdóname por mezclar peras con manzanas. Pero lo que tenemos es algo que va a paralizar, y hace mucho yo creo que no va a tener estos niveles de ranking, de rating, esta final de la NBA. Sí, no, sin duda. Ese sábado salí triste de ver el juego de los Tigres, pero casi en paralelo viendo la final de la NBA en mi tablet, mientras veía en la pantalla grande a mis Tigres, y ahí iba recuperando yo también mi ánimo, porque tenía muchos años sin ver un equipo con la esencia de San Antonio. Como bien dices, es las grandes cámaras, las grandes luces, la farándula versus un equipo de tradición, de historia, hasta se puede decir hogareño, o sea, muy parte de un núcleo, de una sociedad como son las Espuelas. Perdieron el sexto juego. Sí, perdieron el quinto y ganaron sexto y séptimo. El quinto, y por eso decíamos que la probabilidad iba a ser más complicada, porque luego después tenían que empatar la serie y luego irla a ganar de visitante en Oklahoma, y lo lograron. Un equipo con mucho corazón, mucha mística, mucha esencia, y ahorita platicaremos más de eso, pero me quedo yo con un comentario que vi en un análisis deportivo, que el de nosotros está mejor, ¿verdad? Pero se toma lo bueno de todos, donde preguntaban que quién hubieran preferido que ganara, Oklahoma, que era el favorito, que iba por el bicampeonato, o un equipo tan joven que venía empujando como San Antonio.
Y dice el analista de manera que la verdad yo lo sentí muy acertado. Dice, es importante saber quiénes son los que quedan campeones, porque nuestras juventudes, la niñez, luego quieren replicar al campeón. Entonces, por un lado, teníamos a un MVP en Oklahoma que ya estaba haciendo costumbre el ir por la falta. El cualquier tiro, tirarse al suelo, el casi inventar contacto más allá de aquella NBA básquet que nos gusta, de con la fuerza llegar, de entre los defensivos ir a clavarla, encestarla. Fuerza así, pero limpio. Sí, como nos gusta ver el juego. Veíamos eso de Oklahoma y del otro lado veíamos un San Antonio echado para adelante, brincando un Wemby entre 2-3 defensivos, clavándola y cómo lo abrazaban, y lo dijiste en el programa pasado, cómo lo tenían ya casi como de luchador contra las cuerdas y no se rajaba. Entonces sí le di bastante razón a ese comentario y por eso me dio mucho gusto ver a San Antonio en la final, y va a ser una final muy interesante. Un equipo que sin hacer mucho ruido llegó tranquilamente a la final, que es Nueva York, contra un equipo que llegó haciendo bastante ruido, con jóvenes, con todo lo que hicieron de superar las estadísticas. Entonces, muy buena la final. Las arenas, casi todas son iguales, o más bien todas son iguales con excepción de una, el Madison Square Garden. El Madison Square Garden es una arena que sí pesa. Sí. Y pesan demasiado. Es enorme para empezar. No sé si la forma o la estructura hace que el jugador se sienta ahogado, el jugador visitante. Y con el gran equipo aparte que tiene, que no es la misma final que fue en 1999, donde ahí se enfrentaron estas dos unidades, y campeón en 5 juegos San Antonio. Yo veo ahora sí una serie mucho más pareja que en esa ocasión. Cuidado con los Knicks. Me gustó mucho. Voy a regresar al tema nuevamente del triunfo de la Espuela de San Antonio. Cómo celebró llorando Wembanyama. Sí. Una celebración muy, muy emotiva. Y es que te pones a pensar las grandes estrellas de San Antonio contra las grandes estrellas de Nueva York. Son partidos donde lo mental cuenta muchísimo. Y hablamos de mental, también yo ahí voy de la mano con la edad. A más edad tú te vuelves un poquito más sólido de la cabeza. Harper, 20 años. Castle, 21 años. Wemby, 22 años. Es la final donde tú cuentas con tus estrellas de menor edad en la historia. Y una sobriedad mental que Mitch Johnson le ha metido al equipo, porque aparte atrás de Mitch Johnson está Greg Popovich, que a pesar de todo sigue asistiendo a los entrenamientos, sigue estando con los equipos, sigue hablando con sus jugadores. Vemos a Tim Duncan pegado a Greg Popovich. Sufrió un derrame cerebral hace unos años y se ha convertido en un hijo más de Greg, y están pegados con el equipo. Ese detalle mental, porque te repito, son muy jóvenes sus figuras. Este empujón que le han dado estos retirados que mencioné ha hecho que las estrellas de San Antonio sean más sólidas de la cabeza. Sí, sin duda. Esa conexión de juventud con experiencia, pues hablar de Popovich fue prácticamente una embolia que lo hizo retirarse. Porque si por él fuera, hoy en día fuera el entrenador aún de San Antonio, y desde cuántas décadas. Yo recuerdo, quizás yo estaba en secundaria o en sexto de primaria cuando Popovich ya estaba ahí de entrenador de las espuelas. Entonces esa conexión que hay, el ver a Duncan, el ver a Pop, y hablabas de Tim Duncan cuando la final de los Knicks de 22 años, y ahora ves un Wemby final contra los Knicks de 22 años también. O sea, hay muchas coincidencias que hacen que el interés por ver esta final crezca más, pero estoy totalmente de acuerdo de cómo pesa el Madison Square Garden, y eso tiene que tenerlo muy en claro San Antonio, que no puede desperdiciar la ventaja de local que tiene, que si se le llega a escapar uno de los 2 primeros juegos, ahora sí agárrate, porque ir a jugar allá
No es como hacer enchiladas, ¿eh? Es justo también lo que ya mencionas, los partidos. San Antonio quedó mejor sembrado, así que tendrá 4 de 7 juegos de ser necesario. Miércoles y viernes, un día antes del Mundial, compadre, arranca esta final. Un día antes del Mundial, así que va a estar pegadito. Miércoles y viernes en San Antonio. Importante que San Antonio gane sus 2 o por lo menos un juego. Un 0-2, pues yo creo que ya estaría un poquito o muchísimo complicado. Y luego no se van a Nueva York para jugar lunes y miércoles de la semana que viene a la otra. Y después 1-1 y 1. Su pronóstico o cómo ves tú. Bueno, vamos a ver los 2 primeros juegos. A ver, yo creo que, ahorita regresándome tantito, Balta nos hizo ver que éramos nosotros los viejos y el joven cuando dijo que el de la secundaria. Para que veas, que sepan que yo estoy chavo. Acaba de decir que es el más joven de todos. Pero creo que es importante. Knicks, como lo he dicho en otros programas, viene descansado, aún y con el peso que tiene ahora sí que su cancha y todo ese rollo. Pero es un duelo muy parejo, ¿no? Y ese duelo parejo, al final del día, se gana el que tiene el jugador ahora sí que más valioso o el que está ahorita en on fire, como se le dice, ¿no? Entonces creo que con el francés, San Antonio puede llegar a quedarse con el campeonato. Estos primeros 2 juegos, los Spurs pues tiene que ganarlos porque es en casa, ¿sí? Eso es algo obligatorio para poder seguirse más tranquilo. Incluso coronarse antes del Mundial, ¿eh? Porque el cuarto juego se juega el día 10 de... Cierto. Sí, a ver, déjame ver las fechas. Aquí, fechas, miércoles. Empieza mañana el primer juego. Sí. Tienes toda razón, me fui. Sí. Es... mañana. Miércoles 3. Mañana. Viernes 5. Miércoles 3, viernes 5, lunes 8... Luego miércoles 10 sería el cuarto juego. Es correcto. Se puede ir antes del Mundial. Antes del Mundial. El quinto juego lo tienen en San Antonio, Nueva York, porque... En San Antonio. Solía tener un formato las finales de la NBA... de 2-3-2. Que para mí era una locura, porque ya perdía la ventaja quien se suponía que tenía la ventaja en la localía. Porque si se te iba uno de los primeros 2 juegos, ya tenía... el que iba con la inferioridad 3 juegos seguidos en su casa donde podían lograr los 4 y se fregó y ya no regresabas a la localía. Siempre estuve en desacuerdo con ese formato. Me da mucho gusto que regresaron al tradicional 2-2, 1-1-1, porque ahí sí se siente un poquito más a favor de quien se lo ganó durante la temporada, pero sí, buenísima la serie. Como dices, desde hace mucho que no se levantaba tanta expectativa. Y venía yo pensando, cuando venía en camino para acá, es como si lo ponemos así en un tema de peleadores de box, por así decirlo, o de lucha libre, o como quieras. Pues San Antonio le acaba de ganar al que era el favorito para ganar el campeonato, del fuerte, del grandote, del hablador y todo, el de la experiencia. Y San Antonio es el típico luchador fuerte, atlético, joven, echado para adelante, enérgico y demás. Y por otro lado ves a un peleador sobrio, sin hacer mucho ruido, sin agarrar tanto el micrófono, sin hacer tanto escándalo, pero viene dando puros knockouts. Y la gente, pues como no hace mucho ruido, pues sí, le está dando una barrida a todos. Pero este es el gritón. Pero aguas con el calladito, ¿no? Porque... ese te puede sacar un buen susto, y hablo de los Knicks de Nueva York. Viene descansado, una serie cómoda, muy cómoda contra los Cavaliers. Estrellas como Karl Anthony Towns, que es un centro, va a competir con Wemby, tiene tiro de 3 puntos también, muy bueno en la pintura, va a ser un gran agarre ahí. Anunoby, está Bronson y Hart, los de Villanova, es un equipo sólido que viene jugando juntos desde hace más de 2 años. Y del otro lado, repito, la juventud de Wemby, Castle, Basel, Harper, y abajo en la tribuna Spike Lee, que es un escandaloso, actor buenísimo, Ben Stiller, que siempre están en primera fila echándole porras a los Knicks, contra puro desconocido, y las monjitas. Ese es el duelo que te tengo. ¿En cuántos juegos? Porque sé que le vas a Spurs, ¿en cuántos juegos se acaba? ¿Spurs en cuántos? Se va al sexto, mínimo el sexto.
Sí, no es que nos vamos al séptimo y último juego, pero las espuelas lo sacan. 6 o en 7, porque vamos a ponerlo aquí. Sí, A sí, ver, es más, pon 6, para que vean que traigo el feeling con los Spurs. Daniel Salas. Contra todo pronóstico que blanca Spurs. Dani bravo, en se sacó 4. la escoba, Yo me voy en 5. Yo creo que los Spurs van a repetir lo que sucedió en aquel 99 con 22 años. Tim Duncan, también Wemby tiene 22 años. Su primer rival fue Blazers de Portland. Así pasó Tim Duncan, también fue de Wemby, Blazers de Portland. Sí. Posteriormente se enfrentaron... ¿A quién se enfrentó Spurs después de los Blazers? ¿A quién fue? Yo tenía 9 años. No, en esta. En esta. Sigue presumiendo la edad. Aquí por eso Minnesota. Minnesota. Es que hay una semejanza de Tim Duncan con Wemby. Sí. Que los dos con 22 años ganan ese título. Y el caminito fue muy similar. Muy similar. Y están cerrando contra el mismo equipo que son los Knicks. Y en aquella ocasión, pues fue en 5 juegos. Y yo digo, Andrés Pintos dice que también en 5 juegos. Así que Spurs, por acá. Spurs. Por acá, esta me la voy a dar yo. Y Spurs por allá. ¿Cuál te tocó a ti? A mí me tocó nada más la de Manu Ginobili. La de Manu Ginobili me tocó. Duncan, acá la de Tim Duncan y acá la de Kawhi Leonard. 3 campeones. Vamos con la escuela de San Antonio. Empieza la final de la NBA y esto se va a poner ardiente. Pausa comercial. Regresamos para adentrarnos a los siguientes 3 grupos del Mundial. Mi querido Dani, arráncate por favor. ¿Cuáles son los grupos que vamos a analizar el día de hoy? El grupo G, compuesto por Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. A ver, Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda siempre era el patito feo en los repechajes, siempre lo goleaban. Hoy va un mundial, me da gusto por los que hacen el juca, ¿no? En el rugby. Así que va a haber fútbol allá en Oceanía, ya no nada más con Australia, sino también Nueva Zelanda va a ser parte de, pero yo creo que se va a 4º lugar Nueva Zelanda. ¿Quién gana el grupo, Baltasar? Pues Bélgica, desde hace muchos años tiene un gran equipo. Hace muchos años de muchos jóvenes promesas, hoy jugadores maduros que están jugando muy bien. Siento que ha quedado a deber en los últimos mundiales por la calidad de jugadores que tienen, pero pues viendo el grupo, sí está un poquito cerradón en competencia si nos vamos a los rankings, porque Egipto e Irán también rankeados en los 20 y tantos. Un Bélgica en el 9º y como bien decías tú, Nueva Zelanda que siempre le daban un baile en todos los repechajes, que hoy entra pues rankeado en el 85. Entonces quitando, sin menospreciar obviamente a la gente de Nueva Zelanda, pero Bélgica favorito, pero del 1 al 3 va a estar apretado como quiera ese grupo, ¿no? Sí, Bélgica lo vemos como amplio favorito, ¿no, Daniel? Sí. Pero Egipto e Irán pasando por una crisis geopolítica ya, pero es un equipo sólido que en Asia ha jugado muy buen fútbol. Normalmente nos vamos con las estrellas y no conocemos quizá a estrellas iraníes. Y en Egipto pues sabemos que juega la estrella de Liverpool, Salah. Pero yo veo a Bélgica de 1 e Irán de 2. Y aparte le haría bien al fútbol también ese tipo de películas, ¿no? Las historias, un país bastante golpeado, pues que haya una alegría deportiva, luego sanan también a las naciones. Imagínate que avance Irán y digo, órale, empezar a darle. Digo, sería un cuento de hadas, yo creo, ¿no? Para mí. Sí. Yo creo que Egipto avanzaría en segundo y ver si puede pasar por ahí Irán en un tercero. Digo, Nueva Zelanda, pues nomás. Digo, creo que entra porque pues amplió a más selecciones este mundial, ¿no? Así es. Siguiente grupo, Baltasar. Pues siguiente grupo H, España, Cabo Verde, Saudi Arabia, Arabia Saudita y Uruguay. Pues España amplio favorito, pues imagínate, es el rankeado número 2 de todas las selecciones que entraron. Y ya las demás pues están más o menos rankeados en los 60 y Uruguay número 17, que
pues aunque tiene 2 campeonatos de mundiales, pues estamos hablando del 1930 y 1950, épocas que ya pasaron hace mucho tiempo. Sin embargo, el fútbol charrúa pues siempre es duro, ¿no? Siempre es duro. Pasa a España sin ningún problema. En un segundo Uruguay. Y pues de las otras 2 selecciones, pues hay que se echen un volado para el tercero. Mira, sinceramente este mundial, al ser tantas selecciones, tendremos mucho fútbol de cacahuate, por decirlo así. Como decía el Tuca, molero. Fútbol molero. Sí, va a haber mucho fútbol molero. Como le decía yo a mi esposa, ese mes no cuenten conmigo, aunque juegue Cabo Verde contra Arabia Saudita. Nos gusta ver el fútbol, sí, porque es un mundial y se celebra cada 4 años. Pero sí hay muchos partidos que están cantados. Yo no veo cómo España, nada más Uruguay le va a hacer resistencia, pero no veo Arabia Saudita o Cabo Verde jugándole del tú por tú a España. Cualquier cosa puede pasar, lo sabemos perfectamente. Los árabes, ya cuentan con una liga sólida, ya cuentan con estrellas jugando ahí en su liga. Ahora vamos a ver si ese esfuerzo que han hecho los árabes por tener una liga potente lo logran trasladar a sus jugadores y a nivel selección. Sí, la verdad, como bien dices, esa liga ha crecido mucho, a billetazos, como si tú quieres, pero la verdad, pues la gente ya le es más atractivo el fútbol y por consecuencia los jugadores árabes que anden por ahí codeándose con jugadores internacionales y demás, pues obviamente que ayuda. Entonces, bueno, yo siento que es el 1, 2 y 3, España, Uruguay y Arabia, ¿no? Sí, ojalá pasen los árabes, le haría muy bien a su fútbol, tanta inversión que han puesto los jeques a su liga. Es importante que crezcan también. ¿Sabes cuál es el tema ahí en ese grupo? ¿Cuál? El segundo de ese grupo se enfrenta a Argentina porque es el primero de él. Ándale. Entonces, se puede dar temprano un Uruguay-Argentina. Duelo sudamericano. Sí. Ese es el tema. El clásico de La Plata sería ese, ¿no? Ahí se matan. Entonces ahí Uruguay va a tener que jugarle ahora sí que España a morir, ¿no? O una España-Argentina, imagínense ese cruce también. No, eso sería un insulto para el Mundial, una posible final en 16avos. En 16avos, yo digo que va a haber 2 o hasta 3 enfrentamientos que no estaban en la lógica, porque siempre sucede así. Ojalá siempre digamos quién es el 1 y el 2, pues no. Siempre de repente el 2 se va al 3 y ahí ya te rompen la quiniela. Y va a haber enfrentamientos como este tipo. Argentina, si queda en primero, se va a topar con un Uruguay que puede salir rápido, o hasta con una España que en un descuido, en un empatito que le saque Uruguay por ahí, y a diferencia de goles y todo eso, se vaya a segundo lugar, se puede dar un enfrentamiento de esos. El siguiente grupo es el de la muerte, yo considero. Francia, que es el número 1 en el ranking. Senegal, que es una potencia en el fútbol africano, y todos sus seleccionados juegan en el fútbol europeo en las principales ligas del mundo. Y Noruega, que pues la Noruega de Haaland. Sí. Irak, digamos que es el patito feo por ahí, pero esas 3 selecciones son de alto nivel, de alto calibre. Sí, no, y Irak nos mostró aquí que saben jugar, ¿eh? Saben jugar, entonces, muy buen grupo. Va a estar muy interesante verlo. Obviamente Francia rankeado en primerísimo lugar con su gran selección que tiene, sin problema, siento yo que saca adelante el primer lugar en un descuido muy descuidado, un segundo, pero Senegal también muy fuerte, Noruega, la verdad sí, grupo de la muerte, coincido, muy competitivo y va a ser de los que va a llamar más la atención por ver. El cruce del grupo J. Ahí, bueno, del grupo I, perdón. Del grupo E. Ahí me estoy encontrando que el primer lugar la tiene fácil del grupo I porque se va a un tercer lugar de otros grupos, pero lo interesante es el segundo. El que quede el segundo de aquí se va contra el segundo del grupo de Alemania y Ecuador. Ese enfrentamiento es otro enfrentamiento muy potente el que vamos a tener. Sí, el primero seguramente va a encontrarse un plan, pero en 16avos ya a ver algo. Ese segundo me dijiste que es Alemania-Ecuador. Alemania o Ecuador. El grupo de Imagínate un Ecuador contra Noruega. Sí. Ay. Agárrense con un Ecuador-Noruega. Eso sería un partidazazazo.
Yo me inclinaría con Ecuador, que dio una eliminatoria en Sudamérica, que es una eliminatoria muy brava la que existe en CONMEBOL, pero ahí es un cruce atractivo. Aquí sí es interesante, no todos los grupos pasan su tercer lugar. Este grupo, y yo creo que van a pasar los 3 lugares fácil, y yo creo que todo el mundo le va a querer sacar la vuelta, va a tratar de ver cómo hacerle, ¿no? Porque enfrentarte contra un Francia, un Senegal, un Noruega, quien quiera en primero, segundo, tercero, pues como quiera está bravo, ¿no? Sí. Potente, sí, muy potente. Verdad, qué bueno que está lejos del grupo A ese cruce. Sí, hombre. Espero que no nos toque nada hasta el octavos o cuartos, una cosa de esas. Oye, ya vieron que cada selección ya parece... yo creo que para el siguiente mundial va a haber un Oscar al que saque la mejor película de las listas, porque hacen un showzazo. Con Come Together de los Beatles sacaron los de Inglaterra, la de México. Bueno, ni una película mexicana tiene tanta producción como esta lista de los 26 seleccionados. Y cada país está haciendo un tremendo video para mostrar su lista. Sí, ¿Les ha gustado eso? Claro, porque al final recordemos que es un espectáculo, ¿no? Y es el evento deportivo más visto en todo el mundo y da mucho gusto cómo le inyectan ahora sí que producción para que el aficionado, y en este caso también recordemos que no solo los aficionados al fútbol ven el mundial, o sea, aquí es algo tan histórico, cultural de nuestro planeta, que gente que no acostumbra a ver el fútbol, como quiera, quiere estar viendo el mundial, ¿no? Para estar dentro de la moda, dentro del momento, y con este tipo de videos tan llamativos y las redes que están manejando, pues al aficionado que quizás no está tan entrado por el fútbol, pues todavía lo cautivas más con esto, ¿no? Por medio de este aparatejo que tenemos del demonio, porque así le digo es del demonio, porque los tiene atontados a toda la comunidad, pues ves que vemos... todo lo que está sucediendo, y es una demanda muy grande por parte de los aficionados el consumir todo lo que represente el mundial, y por ende los precios están en las nubes. Obviamente México es atractivo, Estados Unidos es súper atractivo, y los precios, la verdad es que muy poca gente tiene acceso para estar en un mundial. Sí. La verdad es que... Qatar fue regalado. Rusia, dicen los que yo no fui a Rusia, dicen que fue un mundial ultra barato. Pero este mundial en especial, pues sí, los precios están muy complicados. Sí, no, están muy complicados. Los partidos que no son, ahora sí que 3 estrellas para arriba, pues sí, te los compras a lo mejor en $400, $500, pero como quiera eso comparado con Rusia, creo que andaban en el mismo valor, ¿no? Más o menos. Sí. Pero... bueno, pues esperemos que podamos recibir alguna cortesía o que nos inviten a algún juego. Si no, pues desde la tele no hay ningún problema. Van a estar los FanFest, vamos a estar ahí atentos en el FanFest también. Pues para vivir ahora sí que el mundial, ¿no? O hasta arriba. El chiste es estar dentro del estadio. Yo soy de la idea, por ejemplo, el de los Spurs, pues hay de todo, ¿verdad? O sea, obviamente es impagable estar abajo, pero te vas a la última butaca y pues sí te alcanza y estar. Yo siempre, a ver... es la experiencia estar un viaje. A lo mejor, a ver, mi familia va a decir, no, papá, vete. Pero yo siempre he dicho, los mejores recuerdos son esos. Esos es donde te lo llevas y en una comida no vas a decir, fíjate que fui a McAllen o fíjate que fui a Houston, y pues es una plática vana donde no hay nada, pero fíjate que fui a un partido del mundial, la gente presta atención, son recuerdos, son pláticas bonitas, claro. Y si hay posibilidad, pues el asistir a un mundial, repito, aunque sea en la última butaca, pero estar dentro del estadio es maravilloso. Sí. Aparte estás aquí, ¿no? Lo tienes aquí. Lo tienes aquí. Es como que tengo que agarrar un vuelo de 12 horas y ser... Houston, Dallas igual, agarras el carro, trepas y vámonos. Y te vas para allá también. Sí, no, pues como dicen los precios altísimos, es el famoso dicho de se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? Hablas del continente. Las frases de son brutales. De mayor consumo, lo que es México, Estados Unidos, que todo siempre es criticado por lo vasto que somos en todos los aspectos, pues te traes el mundial para acá, imagínate lo que está dispuesto la raza a pagar. Pero como bien dices, soy igual, el solo hecho de ir a vivir la experiencia es una anécdota que la recuerdas para toda la vida y por supuesto que vale la pena. Y si no al FanFest, porque va a estar espectacular también.
No sé en qué mundial se empezó a instalar esto del FanFest, pero es muy bonito que se junte ahí la comunidad. Te ponen pantallas espectaculares, comida, bebida, buenos amigos. Vas a ver gente de todo el mundo conviviendo, ahora sí que hombro con hombro. Vienen grupazos aparte. Imagine Dragons estará por acá. Viene Chayanne, viene Grupo Firme, para todos los gustos. Enrique Iglesias. Va a estar muy padre. O sea, aquí en Nuevo León tendremos FanFest, tendremos Mundial. Va a haber un excelente ambiente. Así que hay que prepararse. Si tienen jersey de Japón, de Corea, de Suecia, de Túnez y de México, pues ya. Pues mañana, y hasta de Holanda, por si se puede. Mañana voy a ir a recoger mi jersey de Wemby y voy a ver si gancho de las selecciones que vamos a tener aquí en casa, pues para apoyar lo local. Sí, señor. Pues algo que quieren decir para despedirse. No, pues yo la única que tengo es la de Holanda. Espero que sí venga. Claro. Esa está buena, ya me la compré. Naranja mecánica. La naranja, sí. Pues ojalá nos toque. Y pues ojalá podamos también estar ahí en los juegos, como tú dices. Y si no, pues nos vemos todos en el FanFest. Va a estar muy bueno. Vamos a darle. Y pues el siguiente programa vamos a analizar los últimos 3 grupos antes de que inicie el Mundial. Sí, eso es lo emocionante. Siguiente programa, a unos días del arranque del Mundial, vamos a entrar bien calientitos y listos para darle con el último análisis de esos grupos que nos faltan. De esos grupos, y ya vamos a dar nuestros favoritos para ver cómo se va avanzando la tablita, quién es ya la final, quién es el campeón. Y bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Baltasar Martínez, gracias. Daniel Salas, un servidor Andrés Pintos. Esto es Cancha Regia. Extrañamos a las tortas Guba para próximas, por favor, porque tenemos mucha hambre. Abrazo para todos, cuídense mucho. Síganos aquí en Cancha Regia.